En este tema vamos a hablar de figuras planas. Veréis, si observamos a nuestro alrededor podremos descubrir líneas, puntos, formas geométricas en todo lo que nos rodea. Por ejemplo, edificios, en la naturaleza, en el deporte o en la comida. Hay tres elementos fundamentales en la geometría: el punto, la línea y el plano. El punto es la unidad más pequeña que permite representar la situación en el espacio. Un conjunto de puntos que siguen la misma dirección forman una línea recta, y un plano es la porción de espacio que está determinado por dos rectas. Vamos a ver ahora los tipos de líneas rectas según su posición. Las líneas rectas pueden ser paralelas, perpendiculares o secantes. Vamos a ver qué es cada una de ellas. Las líneas paralelas son las líneas que no llegan nunca a estirarse por mucho que las estiremos. Las secantes son las líneas que se cortan en un punto. Y las líneas perpendiculares son las que se tocan en un punto formando un ángulo de 90 grados, o también llamado ángulo recto. Las líneas, por tanto, pueden ser rectas si no varían su dirección, también pueden ser curvas si varían su dirección muy poco a poco, y poligonales si cambian de dirección bruscamente en un punto llamado vértice. Las líneas poligonales pueden ser abiertas o cerradas. Las líneas poligonales cerradas forman porciones de espacio que llamamos polígonos o figuras planas. Si observas estas figuras planas, verás que pueden tener distintos lados, vértices y ángulos. Se apoyan sobre un lado llamado base. Llamamos polígonos regulares a los que tienen sus lados iguales y características especiales en sus ángulos. Vamos a ver ahora cómo se clasifican las figuras planas. Veréis, para clasificar figuras planas vamos a copiar en nuestro cuaderno esta tabla. Vamos a observar muy bien cada figura y vamos a completarla. Así, si vemos que tiene tres lados y tres ángulos, será un triángulo y lo podemos clasificar según sus lados en equilátero, si los tres lados miden lo mismo, isósceles, si dos de sus lados miden lo mismo, o escaleno, si cada lado mide una cosa. Si nos fijamos en sus ángulos, será acutángulo si todos sus ángulos son agudos, rectángulos si tiene algún ángulo recto, o sea, algún ángulo de 90 grados, y obtusángulo si tiene algún ángulo obtuso o mayor de 90 grados. Por otro lado, si nuestra figura tiene 4 lados y 4 ángulos, será un cuadrilátero y lo podremos clasificar según sus lados paralelos en paralelogramos, trapecios o si no tiene lados paralelos. Para ello nos vamos a fijar en esta tabla, que es la que nos va a guiar para hacer esta clasificación. Vamos a ver ahora algún ejemplo. Esta figura, si rellenamos nuestra tabla, nos daremos cuenta de que el número de lados que tiene son 3. Sus ángulos son también 3. Número de vértices, también tiene 3 vértices. No tiene lados paralelos, porque vemos que todos ellos se cortan en un punto, se cortan en los vértices, por tanto, no. Lados perpendiculares, si nos fijamos, tiene uno, que es el que forma este cateto del triángulo y este otro. ¿Veis? Esto es un ángulo de 90 grados o ángulo recto. Por tanto, sí que tiene un ángulo recto. Lados iguales, no. Si sacamos la regla y lo medimos, veremos que este mide un poquito más que este y a su vez este es el más largo, con lo cual no tiene lados iguales. Y ángulos iguales tampoco, porque este es de 90, este es más grande que este, que es más pequeñito. Por tanto, tampoco tiene ángulos iguales. Por tanto, si nos vamos a la clasificación, veremos que con 3 lados se trata de un triángulo que no tiene lados iguales, por lo tanto es escaleno, todos sus lados son diferentes, y si nos fijamos en sus ángulos, vemos que tiene un ángulo recto, por tanto se trata de un triángulo rectángulo. Esta nueva figura vemos claramente que tiene 4 lados y que también tiene 4 ángulos. Sus vértices son 4 y sus lados son paralelos 2 a 2, porque si os dais cuenta, el lado A
y el lado B son paralelos, y por otro lado, el lado C y el lado D también son paralelos. Por tanto, son paralelos 2 a 2. También son perpendiculares 2 a 2, porque forman ángulos rectos de 90 grados. Por tanto, 2 a 2 perpendiculares. Sus lados podemos ver que son iguales 2 a 2, porque C y D miden lo mismo y A y B también. Por tanto, iguales 2 a 2. Y todos sus ángulos son iguales. 4 ángulos iguales. Por tanto, si analizamos la tabla que veíamos antes, se trataría de un cuadrilátero que tiene lados paralelos 2 a 2, por tanto es un paralelogramo, y en concreto un rectángulo que tiene los 4 ángulos iguales y sus lados iguales 2 a 2. En la siguiente figura vemos que el número de lados que tiene es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que sus ángulos son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que también tiene 7 vértices, pero que ninguno de sus lados es paralelo, porque todos se van cortando en esos vértices. No tiene lados perpendiculares, porque ninguno forma 90 grados, y sí tiene una peculiaridad, y es que si sacamos la regla, veremos que todos sus lados miden exactamente lo mismo. Todos los lados iguales. Y también sus ángulos son iguales. Este tipo de figura que tiene 7 lados iguales y 7 ángulos iguales es una figura o un polígono de 7 lados que se llama heptágono. Recordamos que el prefijo hepta en griego significa 7 y gono es lado. Tiene 7 lados iguales, por tanto se trata de un polígono regular que llamamos heptágono. Bueno, pues esto es todo. Ahora os toca practicar.